SER Podcast. Estamos en las horas previas de un Consejo de Ministros de los importantes, por lo que se aprueba en él. Por un lado, y aquí le va la vida laboral a muchísima gente en España, se aprobará el mecanismo que impedirá que las comunidades autónomas vuelvan a llenar de contratos temporales sus plantillas sanitarias. Va a evitar que vuelva a pasar lo que viene pasando en las últimas décadas, que son sanitarios encadenando contratos temporales no ya durante meses o durante años, sino durante media vida laboral. Eso va a cambiar con el decreto que se aprueba mañana e irá acompañado del proceso por el que en los próximos 2 años se va a hacer fijos a unos 60.000 sanitarios que están en una situación de inestabilidad absoluta. Mariola Lourido, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Bueno, pues es un plan con el que el Gobierno quiere acabar con el abuso de la temporalidad en la sanidad. Europa ya nos dio varios toques al respecto, lo hizo la Comisión Europea, también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo que se va a aprobar mañana es un Real Decreto que va a fijar las nuevas reglas del sistema de contratación y poner límites, como dices, a esta precariedad. Lo fundamental, Aimar, no se podrá contratar a un interino durante más de 3 años. Si al cabo de esos 3 años esa vacante sigue siendo necesaria, las comunidades autónomas tendrán que sacar a concurso público, ¿no?, la plaza y cubrirla con personal fijo porque se entiende que es una plaza estructural. Habrá límite también de 3 años para los programas de carácter temporal y de 2 años para las contrataciones por exceso o acumulación de trabajo, como por ejemplo ocurrió en la pandemia, ¿no? Si después los hospitales y centros requieren de ese personal, tendrán que crear las plazas. Se eliminan además los contratos eventuales, algo que exigían los sindicatos, y el decreto, a cuyo contenido ha tenido acceso la cadena SER, establece que serán las comunidades autónomas las responsables de cumplir la norma. Si hay irregularidades, podrán ser sancionadas y será declarado nulo de pleno derecho todo acuerdo o disposición de la comunidad autónoma que exceda estos plazos máximos. Importante, este decreto se va a aplicar únicamente al personal contratado después de su entrada en vigor y al decreto. A esta norma todavía le queda pasar por el Congreso. En cuanto a la estabilización de los 67.000 anunciada por Pedro Sánchez, este es un proceso más largo, terminará en diciembre de 2024. Se seguirá, nos dicen, el mismo modelo que en educación. Los que lleven más de 5 años se les hará fijos con un concurso de méritos por la experiencia y el resto con la convocatoria de oposiciones. El objetivo que se ha marcado el Gobierno es reducir la temporalidad al 8% en un sector que la verdad tiene tasas brutales. Hay comunidades autónomas que superan el 50% de temporalidad en la sanidad, donde además faltan médicos, enfermeras, y los que hay están muy agotados después de la crisis sanitaria. Mariola, gracias, buenas noches. A ti, hasta luego, buenas noches. Pero al Gobierno le puede pasar mañana algo que le pasa muy a menudo a este Gobierno, y es que esta medida, que es políticamente positiva para decenas de miles de personas, se vea eclipsada por el choque público en el que están a esta hora de la noche, de hecho, los socios de coalición. La Moncloa pretende aprobar mañana un crédito para el Ministerio de Defensa de hasta 1.000 millones de euros. Este es, digamos, el primer paso, el más inmediato, para la ampliación de gasto en defensa que comprometió el presidente Pedro Sánchez. Esto tiene en contra a Unidas Podemos. Hoy mismo la ministra y secretaria general de Podemos, Yone Belarra, ha advertido al PSOE contra cualquier aumento del presupuesto en defensa. Pero es que a esta hora de la noche el equipo del presidente, por un lado, y Yolanda Díaz, por el otro, están difundiendo versiones contradictorias sobre si Unidas Podemos estaba avisada o no de que mañana se iba a aprobar esta inyección millonaria para defensa. Ana Terradillos, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Y Guillermo Lerma también, muy buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Vamos primero, Terra, con la concreción de lo que se aprueba mañana, el contenido. Sí, porque hay contenido además. Además, se van a reforzar los stocks de material y de municiones de nuestras misiones en el exterior y, sobre todo, claro, todo lo referente al equipamiento de nuestras tropas desplegadas allí, en los países bálticos. Pero es que no solamente es eso, porque según fuentes del Ejecutivo hace falta ahora mismo y además de forma inmediata. Esto es un texto que te leo de forma textual, que maneja ahora mismo el Ejecutivo, que lo que dice es que hace falta reponer los niveles de municiones que necesitamos
necesitamos no solamente para Ucrania, sino también para nuestros planes nacionales y otras misiones que no tienen nada que ver con Ucrania y que son misiones internacionales. Hace falta, sigo leyendo de forma textual, acometer modernizaciones y necesidades urgentes relacionadas con el sistema de armas, reponer los niveles de material sanitario y medicamentos y reforzar y renovar los principales sistemas de mando y control de inteligencia, potenciando las capacidades, sobre todo que tienen que ver con la ciberseguridad. Estamos hablando de un crédito extra de casi 1.000 millones de euros que viene de un fondo de contingencia y que se va a distribuir aproximadamente, sobre todo en gastos corrientes, alrededor de 367.000 euros y casi 650.000 euros en nuevas inversiones reales. En total, como digo, 1 millón de euros. Y la Moncloa dice que sí avisó de esto la semana pasada, el jueves, a todos los departamentos, que no hubo nadie que dijera nada en contra, pero Yolanda Díaz insiste en que no estaba informada, Guillermo. Sí, lo aseguraba, ha sido rotunda esta misma tarde Yolanda Díaz. ¿Ese aumento de 1.000 millones estaba consensuado en el seno de la coalición? No. Decía que no la vicepresidenta segunda del gobierno, sin embargo, fuentes de la Moncloa desmienten esta versión, aseguran que todos los departamentos ministeriales estaban informados. Fueron informados, de hecho, en una reunión de secretarios y subsecretarios de Estado, una cita que sirve para preparar los consejos de ministros y que se celebró, dicen, la semana pasada. Allí, aseguran desde el ala socialista, se estudió la aprobación de ese crédito y se validó sin que se produjera ningún tipo de intervención en contra. Desde el entorno de la vicepresidenta no entran a valorar este punto, dicen que lo que no ha habido es una comunicación al más alto nivel y creen que un asunto como este lo merece. Por eso Yolanda Díaz afeaba esta tarde las formas del socio mayoritario de la coalición. Y creo que en materias de tanta sensibilidad como es la defensa de nuestro país deben de tomarse de forma adecuada, con respeto a los aliados y, por supuesto, con respeto democrático a las Cortes Generales y nunca atendiendo a realidades que no son verdad. Hacía referencia a la vicepresidenta, sin citarla, Margarita Robles, que esta mañana ya protagonizaba un cruce con Ione Belarra a cuenta de su posicionamiento contra el incremento del gasto militar. Decía la secretaria general de Podemos que no había que subir esa partida presupuestaria y respondía así la ministra de Defensa. Le diría a la señora Belarra que le pregunte a la vicepresidenta Yolanda Díaz a ver si ella dice en Ferrol que se dejen de construir ahí en Ferrol las fragatas F-110 que están creando muchos puestos de trabajo. Ha querido aclarar Yolanda Díaz que ese crédito que se va a aprobar mañana en el Consejo de Ministros no va a estar relacionado con nada que tenga que ver con el trabajo en Navantia. A pesar de esas discrepancias, el Consejo de Ministros, como decimos, va a aprobar ese crédito, 1.000 millones destinados a defensa. El Gobierno enmarca todo esto en el compromiso europeo de alcanzar el objetivo del gasto militar del 2% en el PIB en 2019. Se obtendrá del fondo de contingencia, como decía Terradillos, algo habitual según el Ministerio de Hacienda, pero con lo que el Gobierno aymar se evita tener que recibir el aval del Congreso. Guillermo, Ana, muchísimas gracias a los dos. Buenas noches. Gracias, Buenas noches. Amenaza, Carmen Calvo, amenaza el presupuesto militar con convertirse en la gran falla, en la gran fisura en el gobierno de coalición, o no están en esas los dos partidos que lo conforman. En el gobierno no. Puede que los partidos discrepen, pero en el gobierno no. Primero porque ese ministerio corresponde a un ministerio que ocupa una persona que no es del Partido Socialista. Margarita no es militante, pero claramente en el ámbito del Partido Socialista y por lo tanto no. Segundo, se sabía porque el presidente ha adquirido compromiso en la cumbre de la OTAN aquí y han sido públicos y notorios, todo en términos muy transparente en relación a los compromisos y al crecimiento del presupuesto que nuestro país iba a tener, que por otro lado viene de atrás, porque desde que tristemente Putin invade Ucrania, yo recuerdo aquella noche aquí y después inmediatamente el propio gobierno inició ya un espacio en el que decía que España tenía que reforzar. Yo esto lo he escuchado muchas veces en el gobierno, en las dos legislaturas en las que estuve, que era necesario reforzar los presupuestos de defensa en nuestro país, porque creo que somos en este momento, creo que el país último en el contexto europeo, desde luego de los países grandes por población y peso de su economía, totalmente a la cola. Y por último, decir que, en fin, no estoy allí, como es lógico, ¿no? Pero imposible que un
una decisión de esta envergadura en términos presupuestarios no haya pasado por la Comisión General de Secretaría y Subsecretarías de Estado, que es en el sitio donde cotidianamente se debaten y se dicen las cosas. Que esto o es los se jueves por advierten la las tarde, cosas. ¿no? Sí, Habitualmente. los jueves por la tarde, que es en el sitio, porque claro, lo que a mí me parece que no operativo para un gobierno que tiene dos partidos, es verdad que con una asimetría muy grande de escaño y de peso electoral, lo que no se puede es tener 7 foros, un foro de coordinación, un órgano previsto para preparar los temas que van al Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros y además tal. Es conocida la posición de Unidas Podemos, es absolutamente conocido, es totalmente conocido cuál es la posición del Partido Socialista, es un Ministerio de Estado que está en el ámbito del Partido Socialista, llevamos 2 meses tristemente hablando de este asunto y el presidente ha comprometido un crecimiento de los presupuestos. Para mí no hay tema, más allá, evidentemente, de lo que se quiera hacer políticamente con esto, ¿no? Iglesias. Hombre, tema hay. El tema es si España tiene que gastarse más dinero en armas o tiene que gastarse más dinero en médicos. Y efectivamente, los dos partidos que gobiernan la coalición tienen posiciones diferentes. Y en España no es un sistema presidencialista, es un sistema parlamentario y uno es presidente cuando tiene los apoyos parlamentarios suficientes para serlo. Y cuando alguien no tiene mayoría absoluta, pues tiene que negociar las cosas. O puede negociarlas con el Partido Popular, que eso ahí hay mayoría de sobra. Yo creo que en este caso esto nos va a servir para responder a una pregunta que surge de la encuesta que hacíais hoy en el Grupo Prisa. Es ¿por qué al gobierno le va mal? O sea, ¿por qué el gobierno tiene muchas dificultades para explicar buena parte de sus logros sociales? Y bueno, claro, si el gobierno se dedica a enviar a Margarita Robles, a La Razón y a todos los medios de comunicación de derechas a presumir de las medidas de derechas que impone la parte socialista en el gobierno de coalición, como aumentar el gasto militar, que es una cosa, con todos los respetos, que tiene poco sentido. Los países de la OTAN tienen 20 veces más presupuesto militar que Rusia. Lo que les ocurre a los países europeos es que necesitan mejores servicios públicos, no más misiles, no más soldados. Esto a Estados Unidos le viene de cine en su competición geopolítica con China, pero esto va a intensificar una derechización en Europa y va a crear muchas dificultades con la crisis que la propia guerra de Ucrania está generando ya, y lo estamos viendo en el precio de las gasolinas y lo estamos viendo en la inflación. Yo creo que para que no gane la derecha las elecciones hace falta hacer cosas de izquierdas, y hacer cosas de izquierdas es mejorar la educación, es mejorar la sanidad y decirlo, no pensar que sacando a pasear a los ministros de derechas de tu gobierno vas a ganar votos, porque quien va a ganar votos es la derecha. Y yo creo que la arrogancia de esas declaraciones de la ministra de Defensa diciendo que le pregunte Yone Belarra a Yolanda Díaz y los puestos de trabajo en Ferrol es algo tan impropio, genera tanto ruido, es la sensación de que hay una ministra del Partido Popular que ha puesto Pedro Sánchez porque piensa que si en los ministerios de Estado se hacen políticas de derechas te vota la gente, que es absurdo. Es decir, enviar a los antidisturbios a lanzar balas de gomas no da votos a la izquierda. Tener a una señora de derechas en el Ministerio de Defensa que presume además de aumentar el gasto militar y que es la ministra preferida de todos los poderes mediáticos de la derecha que después machacan a Pedro Sánchez, da votos a la derecha. Y esto yo en otras circunstancias de mi vida no lo podía decir de manera tan inequívoca, pero es que es evidente. ¿Por qué después Vox y el Partido Popular sacan mayoría en las encuestas? Pues por este tipo de cosas. España no necesita más presupuesto militar, Europa no necesita más presupuesto militar, necesita quitarse de encima la presión de Estados Unidos, apostar por las vías diplomáticas, que hasta hoy que he tenido la oportunidad de entrevistar al secretario general de la OTAN, Javier Solana, decía, no nos conviene una derrota absoluta de Rusia, hace falta un alto el fuego inmediato, hace falta hacer cosas de izquierdas, que es lo contrario a lo que algunos, a cambio de una foto estupenda en la OTAN, pretenden hacer y que no hace más que poner un camino de ladrillos amarillos para que Feijóo termine siendo presidente del gobierno. Calvo. Sí, no, quería apuntar por la... En fin, por la manera de la intervención que he tenido. Para empezar, es que Unidas Podemos ni siquiera le dan mayoría absoluta al PSOE. Es que esta coalición ni siquiera tiene mayoría absoluta. Así que cuando... Hace falta Bildu y Esquerra Republicana. Claro. Hace falta aprobar los proyectos cada semana, cosa que se hace, y esta es una coalición en la que ni siquiera el partido más pequeño completa mayoría absoluta para gobernar. Es decir, que tenemos que ir
piano, porque en muchas ocasiones los partidos que nos acompañan habitualmente han votado que no, hemos tenido evidentemente con grandísima responsabilidad como grupo mayoritario de la Cámara con 120 escaños y con la responsabilidad mayoritaria del Gobierno y de la presidencia del Gobierno para darle estabilidad a este país, que hacer muchas cosas muy complicadas. Ojalá en una coalición de 2 partidos se completara la mayoría absoluta. Eso para empezar. Todos conocemos cuál es la posición de Unidas Podemos. A lo mejor cuando el Gobierno decide utilizar el fondo de contingencia para una cosa que ya se sabía, a lo mejor resulta de que no es tampoco el día de airear continuamente cuál es la posición política del socio minoritario. A lo mejor resulta de que los españoles en encuestas, no me refiero a la de hoy del país, han girado de la cadena SER. De la cadena SER. Bueno, claro, como lo he visto ahí. Claro, a lo mejor hay que contar también que desde la invasión de Ucrania y teniendo en cuenta que somos el último país en financiar nuestra defensa y en ponerla al día, hay muchos españoles que han girado aquella posición a veces tópica que teníamos en un mundo que está cambiando a la velocidad de rayo en materia de seguridad. Pues esto también conviene, porque claro, lo que resulta muy fácil decir es que tenemos que seguir mejorando servicios públicos, coberturas, de solidaridad social. Es que eso resulta muy fácil, pero gobernar requiere muchas veces hacer cosas muy complicadas. Y lo que no se puede es estar en el Gobierno sin asumir muchas veces la complejidad que los asuntos tienen, porque eso es que es muy facilito. Y a lo mejor eso también tiene que ver con los resultados electorales de Unidas Podemos y a lo mejor también tiene que ver con su perspectiva, porque a lo mejor estar en el Gobierno requiere otra cosa, a lo mejor requiere que la vicepresidenta segunda, en vez de hacer declaraciones, se dirija directamente a la ministra competente o al presidente si puede, etcétera, etcétera, antes de hacer lo que ya sabíamos, que Unidas Podemos no está por esa labor, pero el Partido Socialista sí. Yo creo que lo importante es no decir cosas de izquierdas en campaña y luego en el Gobierno decir que la política es muy compleja. Yo no te he interrumpido, pero Carmen. Pablo, que ese no es tu problema, que ese el problema de tu partido o de mi partido o de todos los partidos. Lo que yo digo es que lo que no puede ser es que en la campaña todo el mundo se ponga chaqueta de pana, diga cosas enormemente de izquierdas y que después cuando se llegue al Gobierno se diga, ¿os acordáis de todo lo que os hemos dicho? Es mentira, porque la política es compleja y la política consiste en asumir la complejidad de las cosas que es básicamente hacer políticas de derechas. Yo creo que hay mucha gente cansada de eso. Y si además no se asume que la política es un terreno de combate ideológico, en el que no tiene sentido decir que Feijóo es moderado y que ha bajado los decibelios, y buscar las fotos con una supuesta izquierda moderada que está podrida de corrupción, y ya era hora de que el presidente del Gobierno se diera cuenta de los poderes ocultos que no son nada ocultos, que son los brazos mediáticos de los poderes económicos que no aguantan que se haya hecho una reforma laboral de izquierda, que no soportan que en este país haya una ley trans o una ley de consentimiento, que no soportan que se hagan políticas de izquierdas, regalarles permanentemente la mentira de que gobernar con seriedad... Que la seguridad y la defensa es de izquierdas, Pablo, yo no te he interrumpido. La seguridad y la defensa es de izquierdas. A ti no te gusta que te interrumpan y tú me has interrumpido 3 veces y además te ríes. Entonces vamos a respetar los turnos, que a ti no te gusta que te interrumpa nadie. Claro que la seguridad es de izquierdas. Lo que no es de izquierdas es gastar más dinero en bombas cuando en este país lo que hacen falta son más profesionales sanitarios. En un contexto en el que la propia dinámica belicista está empobreciendo a nuestros países y que nos vamos a encontrar en el mes de octubre con una situación económica crítica, que lo que requiere a lo mejor es que los líderes de izquierdas europeos empiecen a plantear que hace falta autonomía estratégica europea, que hace falta buscar la paz, que la prolongación de la guerra, que es la apuesta de los Estados Unidos, es la ruina económica para las poblaciones europeas, y que esto ya lo está diciendo incluso gente de derechas, que es mentira que gobernar sea mentir, sea decir lo contrario a lo que se hace en campaña electoral, que es mentira que gobernar de manera inteligente sea proteger la corrupción de la monarquía, o sea asumir que hay que aguantar jueces corruptos en el Consejo General del Poder Judicial. Que acabamos de conseguir recuperar la conexión con Margallo, que estará la gente diciendo, pero ¿dónde está José Manuel? Margallo, a ver si os ponéis una buena fibra en el Europarlamento, ¿eh? No, vamos a ver, yo cuando me des la palabra pues estoy absolutamente estupefacto. Adelante, Margallo. Absolutamente estupefacto. Vengo del Pleno del Parlamento, en donde las intervenciones más duras contra el gobierno de Pedro Sánchez han venido de sus socios parlamentarios.
ha venido de sus socios de gobierno. La intervención de Sira Rego ha sido alucinante, lo mismo que la de Miguel Urbán, pero no menores han sido las intervenciones Vamos de a ubicar. Sira Rego es eurodiputada de Izquierda Unida y Miguel Urbán es eurodiputado de los anticapitalistas. Bueno, los dos fueron en la lista de Unidas Podemos, efectivamente. Eso es lo que estoy intentando decir. Vamos a ver. Y luego ha habido un argumento que me ha llenado de estupefacción otra vez. Es decir, es que Carmen, que suele ser muy fina en su análisis, dice, oiga, es que el Ministerio de Defensa forma parte de la pata socialista y por lo tanto sus socios no tienen nada que decir. Es decir, esto parece que es una justaposición de departamentos ministeriales en que cada cual puede hacer lo que le convenga o lo que le guste en cada momento porque no hay una directriz común. Es decir, que el gobierno no tenga una postura conjunta, común, unida, sobre un tema tan importante como es la defensa y la seguridad y la Alianza Atlántica en un momento en que estamos en guerra en Ucrania es realmente notable. Que aquí sean los socios de gobierno y los socios de la mayoría parlamentaria los que pidan la dimisión del ministro del Interior, cosa que no ha hecho, por cierto, el Partido Popular, llena de asombro a todos los que nos sentamos aquí. Luego, Pablo ha aprovechado, con la habilidad que le caracteriza, para meter los juicios corruptos, la corrupción, sin hablar de los casos de su partido, los seres, etcétera. Aquí estamos hablando. ¿Qué condena por corrupción? ¿Qué condena por corrupción el Partido Popular? ¿Qué condena por corrupción tiene el Partido Popular? Pero Dios mío, si casi todos los ministros de Aznar acabaron en la cárcel. Te he hablado del Partido Popular porque la moción de censura, que tú fuiste el artífice, yo te reconozco la autoría intelectual, sin ti no hubiese sido presidente Sánchez, se basó en una frase de una sentencia que luego fue anulada, pero no estoy hablando de eso. Es decir, si el gobierno, el gobierno, no hablo yo de la mayoría que la pone, es incapaz de ponerse de acuerdo sobre las líneas de defensa en un momento en que Occidente está en guerra en la frontera este, realmente es que esto ya no es la jeringonza que decían los portugueses o el gobierno Frankenstein que decía Rubalcaba, es que simplemente no hay gobierno. Y ese es el problema que tiene en estos momentos España. Es decir, es que estamos en una situación de absoluta ingobernabilidad. Está levantando la mano Calvo. No, a mí me recuerda esto el famoso artículo de Ortega que se llamaba Un aldabonazo, que decía: españoles, no tenéis un gobierno, hay que acudir a reconstruirlo. Pero insisto, es que lo que ha pasado hoy en el Parlamento Europeo ha sido tan grave para la imagen de España. Es decir, es que todos los que han intervenido, incluidos todos los socialistas, con la notable excepción de López Aguilar, que el pobre ha hecho lo que ha podido, han acusado a España de ser cómplice de una masacre. Los diputados de Esquerra Republicana, Diana Riba y Jordi Solà, han acusado al Estado español directamente en su conjunto. Y Junts, Puigdemont, ha tomado la palabra para poner a los pies de los caballos a todo el país sin que el gobierno haya podido reaccionar. Pero insisto, que en defensa no se pongan de acuerdo, no ya dentro de la mayoría parlamentaria, sino ni siquiera dentro del gobierno, es gravísimo. Yo recuerdo cuando nosotros trajimos los 4 primeros destructores a Rota, se aprobó por unanimidad en el Congreso, claro que se había hecho un trabajo con los grupos parlamentarios. Y aquí hoy se ha dicho que falla la política migratoria interna. Se ha aludido por parte de mi compañero Juan Ignacio Zoido al bandazo que es pasar de condenar las concertinas y apuntarse al Aquarius a decir que una crisis donde han muerto 337 personas es una crisis bien resuelta, lo cual es una obscenidad como yo no había oído hacía muchísimo tiempo. Breve, Margallo. Y eso tiene que ver también con la política exterior, porque primero fue Marruecos quien toleró la entrada en Ceuta, ahora Marruecos y el gobierno español parecen creer que ha sido Argelia quien ha sido favorecido lo del Gurú, es decir, lo del norte de África. Es que yo no recuerdo que esté en una situación peor desde 1921, que fue el desastre anual. Calvo. A ver, yo di aquí un meeting un día porque estaba en campaña, pero luego ya los demás días procuro así pensar un poco. No, José Manuel, escúchame, hoy no necesito ni siquiera la
la finura que gentilmente me atribuyes para sorprenderme que sentándote tú, como te has sentado durante 5 años, creo, ¿no?, en el Consejo de Ministros, no me hayas entendido, pero ahora lo voy a explicar. Pues. Tú sabes perfectamente que cada ministerio tiene, pero además esto está en los decretos de estructura, tiene sus competencias atribuidas. Sí. Y es absolutamente competente y responsable el ministro o la ministra de las cuestiones que pone y que canaliza el Consejo de Ministros. Esto no es que haya un desbarajuste en el gobierno, ni lo había, ni lo hay, ni nada como tú has querido dejar. Yo he visto un desbarajuste en Castilla y León, donde el presidente Mañueco tiene que desautorizar literalmente casi todos los días a su vicepresidente. Aquí lo que hay es un Ministerio de Defensa que del fondo de contingencia cumple los compromisos que ha adquirido el presidente del gobierno. Que la defensa y la seguridad son tan de izquierdas como la libertad, la igualdad y la solidaridad. Claramente. Que estamos hablando, por lo que además sabemos perfectamente, de actualizaciones de cuestiones que yo sí sé, porque lo sabía de atrás, de haber hablado en alguna ocasión con la ministra Robles, de temas que tenía pendientes. Y que el presidente, a mí me parece que con buen juicio, después del compromiso que ha contraído en la cumbre de la OTAN, lo pone en marcha de la manera más rápida posible. Eso es lo que hace un gobierno. Y no se trata ni del ala de un partido, ni del ala del otro partido, ni de que cada uno haga lo que le parezca oportuno, le dé la gana, como has dicho, José Manuel, que me ha sorprendido que lo diga, sino de respetar el ámbito de competencias que cada ministro tiene, porque es que además es responsable si se equivoca. Es responsable si se equivoca, es también éxito si aciertan las cuestiones que pone en lo alto de la mesa, de las cuales definitivamente y mediante deliberación solo acuerda el órgano colegiado que se llama Consejo de Ministros. Así que de barajuste nada. La ministra del Fondo de Contingencia propone al Consejo de Ministros algo que está en el ámbito, lo he dicho en mi primera intervención, de lo que llevamos hablando en este país desde hace 2 meses, desde que se inicia la invasión de Ucrania. Margallo, así que me extraña mucho que lo digas de esa manera, porque tú sabes perfectamente que los ministros llevan sus cuestiones, las despachan con el presidente o con la vicepresidenta o vicepresidente que coordina, y así es como funciona un gobierno. Y Margallo. es que no funciona de manera diferente ni peor que ninguno de los que hemos tenido a lo largo de casi 44 años de democracia. Venga, no que es una justo que lo digas de esa una decisión tan importante como aumentar el gasto militar sea aprobada por los ministros del PSOE y denigrada por los ministros de Unido Podemos, que consideran que ese gasto se debe dedicar a servicios sociales, no es una cuestión menor. Y para eso hay una comisión de secretarios de Estado y subsecretarios y sobre todo hay un presidente. Ahí pasó. Lo que no pueden decir unos que hay que aumentar el gasto militar y otros que eso es una barbaridad y un delito de lesa patria. Lo que no puede ser es que un ministro traiga al secretario general del del Frente Polisario y cree la irritación de Marruecos y provoque una invasión en Ceuta, a que luego, a los 2 meses y sin contar con nadie, lo que se haga es dar un viraje total y decir que el Frente Polisario no existe porque el Sáhara es una provincia marroquí. Ese desbarajuste no ha existido nunca en ningún Consejo de Ministros desde Fernando VII. Y créeme que me he leído ha existido meternos en la guerra de Irak, que te lo dije el otro día, José Manuel, es que de esa manera, yo no hago eso que haces tú, José Manuel. Yo no me retrotraigo al origen de los tiempos para dar un mitinazo. En varias cosas. Coinciden en que son europeístas, son atlantistas y creen en la economía social de mercado. Aquí me parece que entre Unidas Podemos y el Partido Socialista no hay la misma visión de apoyo a la Alianza Atlántica y del cumplimiento de los compromisos. Evidente que no, pero la decisión se toma en el Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Defensa. Gente que debía estar en servicios sociales. Tengo 30 segundos, Iglesias. Decía Carmen que 30 de verdad, tenga quien tenga la palabra. A toda velocidad. Decía Carmen que el Partido Popular nos metió en la guerra de Irak, y es verdad. Pero claro, por eso me ha llamado la atención una cosa que decía eso hoy. Eso es mentira, mandamos un barco militar que se llamó el Galicia cuando la guerra estaba terminada. Con diferencia, no hubo un soldado en el frente, soy con diferencia el que menos habla de los tres, y procuro no interrumpiros nunca. Dejadme decir esto, porque me parece un dato llamativo. Decía Carmen, y creo que tiene razón, que Aznar nos metió en
o una guerra con el trío de las Azores. Pero eso me llama la atención porque hoy Álvarez... No es verdad, Pablo. Venga, Margallo, déjale a Iglesias. O sea, hubo una foto en la isla de las Azores con Aznar, Tony Blair y George Bush y las armas de destrucción masiva que había en Irak. Lo que me preocupa es que hoy Álvarez... apoyaron Margallo, déjale a Iglesias, por favor. No hubo un solo soldado español hasta terminada la guerra y se envió un buque hospital que era el Galicia. No ha habido un solo caso de corrupción en el Partido Popular. España no estuvo en la guerra de Irak y efectivamente había armas de destrucción masiva allí. Lo que tú digas, Margallo. Lo que digo que me llamaba la atención si es lo que dicen los análisis está claro, de la historia, esto ya pasó. Efectivamente, y Cánovas del Castillo murió de viejo. Vamos a avanzar, por favor. A lo que vamos. Hoy decía Álvarez en una entrevista algo que me resultaba preocupante. Decía, no hemos tenido tan buenas relaciones con Estados Unidos como tenemos ahora desde hace 20 años. Y es como, ¿cómo que desde hace 20 años, ministro? Hace 20 años es el momento de Aznar en la foto de las Azores. No se puede reivindicar ese momento de la política exterior española. Es un error, eso hizo muchísimo daño. Margallo, vamos a ir a publicidad y volvemos enseguida. Hora 25. Hoy la Dirección Nacional del PP ha avalado el sistema de becas / cheques para la privada que prepara la Comunidad de Madrid. Es un dinero que podrán pedir familias que cobren hasta 180.000 euros, depende de los hijos que tengan, hasta con 3 hijos, 180.000 euros de ingresos anuales, para pagarles el bachillerato a esos hijos en centros privados, no concertados, privados, dinero público. La Dirección Nacional del PP, su secretaria general Cuca Gamarra, ha avalado la medida esta mañana aquí en Hoy por Hoy. Se lo preguntaba Partido Popular asume la propuesta de Isabel Díaz Ayuso. Es una propuesta que ha hecho una presidenta del Partido Popular y por tanto sí. Y lo ha argumentado equiparando el que se les vaya a pagar a las familias con mayor renta el bachillerato de sus hijos en colegios privados con el hecho de que la educación pública sea gratis para todos, también para los que más tienen. Esa convocatoria lo que lleva es el aumento de las becas para los que ya las recibían y la ampliación de aquellos que pueden acceder a ellas cuando estamos hablando del bachillerato que no es público y por tanto no está financiado en su totalidad. El público, se tengan los ingresos que se tengan, es gratuito y sin embargo el que no es público, pues el acceso al mismo evidentemente forma parte del pago de unas matrículas. En ese sentido, el poder garantizar que todo aquel que quiera pueda elegir, creo que es un camino que es el correcto, ¿no? Y sobre todo... Pero una familia que cobra 100.000 euros podría pagar, ¿no? La educación. Sí, también la pública. Y es gratuita, ¿no? Y creo que ese es el planteamiento que tenemos y que nos hemos dado y que nadie cuestiona. Y le ha contestado en hora 14 la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría. Y las becas surgen en este país para darles oportunidades y derechos a familias que tienen dificultades para que sus hijos puedan formarse en la universidad o en un grado de formación profesional. La propuesta que hoy hace la presidenta Ayuso y que además es ratificada y apoyada por el Partido Popular no es otra cosa sino quitar derechos a esas personas que necesitan esa beca para dárselo a rentas que no tienen ningún problema para que sus hijos estudien y además son familias que deciden voluntariamente que sus hijos estudien en un centro privado. La medida no es que solamente sea injusta, es que la medida es absolutamente vergonzante y más en una comunidad autónoma que Madrid es la comunidad autónoma que menos invierte en educación pública de todo el país. Margallo, ¿a ti qué te parece esto de financiarles con dinero público el centro privado a quienes menos necesitan ese dinero público para pagarse el centro privado? Hombre, a mí lo primero que me gustaría es que la ministra de Educación respete el castellano. Las posiciones no son vergonzantes, son vergonzosas o no vergonzosas. Pero dicho es el eso, meollo de este asunto. La educación, lo que dice la Constitución es que tiene que ser universal y gratuita. A mí el ideal sería que cada padre, sin que le costase un euro de su bolsillo, pudiese elegir la educación que le pareciese bien, fuese pública, fuese concertada o fuese privada. Y luego hay un tema, yo este tema no me lo conozco suficientemente bien y por tanto no me voy a extender mucho en el tema. Creo que el tema de la progresividad de cada una de las medidas aisladamente considerada no tiene mucho sentido. Hay que ver lo que se paga y lo que se obtiene del sector público. Es decir, hay que hacer una especie de balance. Y lo cierto es que las clases medias y especialmente las clases trabajadoras, que son las que pagan fundamentalmente el impuesto sobre la renta y las cotizaciones sociales, esas clases medias pagan mucho y obtienen muy poco. Yo creo que este país necesita una reforma del sistema fiscal en su totalidad.
En segundo lugar, lo que hay que ver es el tema de la autonomía y el sistema de financiación autonómica. Esta comunidad autónoma, que es Madrid, ha tomado una decisión en uso de autonomía y de acuerdo con sus recursos. Al mismo tiempo, ha bajado las tasas universitarias, o está haciendo opciones. Pero insisto, no conozco los números y por tanto no me atrevo a ir demasiado lejos en este tema. Pero ver cada medida tiene que ser progresiva o no, me parece que es desenfocar un poco el tema e ir solucionando, parcheando, sin ver el problema en su totalidad. ¿Cuánto se paga y cuánto se obtiene del sector público? Y las clases medias han sido clases muy, muy sacrificadas en este país durante mucho tiempo. Es el grueso de la renta y obtienen, sin embargo, menos servicios que otras clases proporcionalmente. Yo creo que a una derecha... Perdona, Carmen. Yo creo que a una derecha que tira ladrillos no hay que responderle con migas de pan. Yo creo que Ayuso está demostrando claramente para quién gobierna, y lo dice clarísimo. Vamos a utilizar dinero público para que la gente que gana mucho dinero les paguemos el colegio privado de los niños. A esto no hay que responder ni con vergonzante ni con vergonzoso. A esto hay que responder con un impuesto a los ricos y decirles, así, pues ahora os vais a enterar. Ahora os vais a arrepentir de esta medida de Ayuso, porque os vamos a poner un impuesto a todos los que en este país tengan la suerte de tener una nómina muy alta, para demostrar que si la derecha representa a los ricos cuando gobierna, la izquierda va a representar a una mayoría social que no se puede permitir llevar a los niños al colegio privado y que no va a aceptar que le tomen el pelo diciendo que se va a utilizar dinero público que pagan todos los ciudadanos en que los papás y las mamás que ganan mucho dinero lleven al colegio de monjas o de curas a los niños y se les pague con dinero público. Pero aquí lo que hay que hacer no es discutir. Si tenemos responsabilidad de gobierno, una reforma fiscal para que empiecen a notar los ricos también que gobierna la izquierda y que salgan a quemar contenedores al barrio de Salamanca, acusando esta vez con razón al gobierno de ser socialcomunista. A una derecha que actúa así, con esta prepotencia, con esta manera, con este desparpajo, con esta manera de humillar a las clases trabajadoras, no se les puede responder mandando a Margarita Robles al periódico de Mauricio Casals a que diga cosas de derechas. Hay que responderles con una reforma fiscal que haga que efectivamente los que más ganan en este país sepan que la izquierda gobierna para la mayoría social y la derecha gobierna para ellos. Una reforma fiscal a grito de os vais a enterar, no sé si es lo más seductor para mayorías. No, claro, lo que hay que hacer es es zamparse que Ayuso regale becas a los que tienen más dinero para pagarles el colegio privado. Si el problema de la izquierda es pedir perdón, Aymar, es como no, vamos a seducir para cumplir la Constitución, que dice que el sistema fiscal tiene que ser regresivo, vamos a seducir. Así nos va. Es que no hay que seducir. Cumplir la Constitución es algo que tendría que estar en el ADN de cualquier formación política progresista. Pero si al final decimos que ser de izquierdas es subir el gasto militar, seducir para hacer una reforma fiscal, no vaya a ser que los ricos se pongan nerviosos, pues así nos va. Calvo. Bueno, vuelvo al Ágora y al... al ambiente que me gusta. A ver. A mí también. Más de 100.000 euros no es clase media, José Manuel. ¿Tú sabes lo que es clase media? No, José Manuel, déjame, te lo pido por favor. Venga, uno a uno. Te lo pido por favor, porque como no estás esta noche aquí... Más de 100.000 euros no es clase media. 100.000 euros es... No, José Manuel, que no hace falta un tratado, ¿entiende? De expertitud, es una definición estadística universal. Que en España tú conoces muy bien los sueldos medios y cuáles son los niveles de renta y el IRPF y cuáles son sus tramos, y estamos hablando de 100.000. Yo creo que esto ha sido ya por fin una clase práctica de la libertad de la que habla Ayuso. Clase práctica. Yo el día que lo vi me creí que lo había decidido el Mundo Today, pero luego me di cuenta que no lo había decidido el Mundo Today, que lo había decidido ella y que encima nos lo quería explicar. Esto es las becas y la solidaridad, la idea del Estado con sus políticas públicas redistribuyendo equidad para todos, según lo que tienes, según lo que ganas, según tus necesidades, pero del revés. Literalmente del revés. Es una tomadura de pelo en la que se le ven las costuras, en este caso Ayuso, pero claro, si Gamarra, que no sabía cómo explicarlo esta mañana, va y dice que esta es una fórmula del Partido Popular, estamos delante verdaderamente inquietante. Y estamos delante de algo inquietante, de un gobierno
en el que yo me he sentado, en el que hemos hecho un esfuerzo enorme por ampliar número de becas, subir las cantidades de las becas, pagarlas mucho antes porque la gente le decían que tenía beca cuando ya estaba embarcado, cuando ya no se había podido ni embarcar. Que lo viví con Isabel Cela, con la actual embajadora en la Santa Sede. Un esfuerzo inmenso, inmenso, y que de repente se descuelgue la señora Ayuso diciendo que la libertad consiste en que cuando tiene 160.000 euros de renta puede tener una beca en detrimento de los recursos públicos de la Comunidad de Madrid para hacer otro tipo de política que estén dirigidas a la equidad, que es la manera inclusiva de seguir siendo todos españoles, y que eso se diga en estos términos siempre patrióticos. El gran proyecto de la democracia en este momento es la inclusión. La inclusión de todos los problemas, de la perspectiva territorial, de la perspectiva de los servicios sociales, de la perspectiva de los derechos, la inclusión. ¿Y cómo lo construyes eso, que es el gran reto de la democracia? Derivando recursos a quienes ganan 140.000 euros y llamarle a eso clases medias. Pues sal a la calle, verás como la media de este país, con clase o sin clase, no gana 100.000 euros. Margallo. Vamos a ver, clases medias no se refiere a la renta media, sino a la renta mediana, que es aquella renta que divide la renta nacional en dos partes iguales. Segundo, según todas las clasificaciones estadísticas que el INE acepta, supongo que lo cambiarán ahora que han cambiado el director, es que esté entre el 60 y el 200% de la renta mediana. Esas son las clases medias. Pero hecha esa José Manuel, con la mediana no va la gente al banco, te lo digo yo, que eso queda muy bien para la estadística, para la demoscopia. Ni va a pagar la gasolina, ni a pagar la electricidad, ni a pagar los alimentos, que han subido muchísimo con vuestro gobierno. No estamos hablando de eso. Lo que te quiero decir es que lo que yo he dicho es que lo que a mí me gustaría es la fórmula del cheque escolar. Es decir, que cada familia pueda elegir el centro que quiera y eso no le cueste un euro. Eso a los pobres, a los de rentas medias y a los de rentas altas. Eso se llama libertad e igualdad. Vosotros estáis en la dicotomía de que es mejor la pública que la privada. ¿Y por qué? Bueno, eso no lo ha dicho nadie. ¿Por qué no dejamos que sean los padres los que eligen o que sean los estudiantes universitarios los que eligen, pero que eso no les cueste nada? Estamos con lo mismo que la sanidad pública. Porque en el fondo lo que queréis es que se financie la educación religiosa. ¿Dónde te fuiste tú con el COVID? ¿A un hospital público o privado? Pero porque yo soy funcionaria y lo que tengo es muy fácil, lo que teníamos en la Universidad de Córdoba. Privada? Pues porque yo ese es el modelo que tenía de todos los funcionarios de mi universidad, que es la que seguí teniendo. Podías haber elegido la pública. Pero sí era el formato que tenía mi universidad. Venga, salimos de las apelaciones personales. Efectivamente. ¿Os parece? Dos opciones, o pública o privada, y elegiste privada. No, yo digo, un padre que quiera que sea privada, pues que elija. No, es que lo que en el fondo, que este es un asunto que recorre toda la historia de la democracia de este país, en el fondo lo que estáis planteando y lo que planteáis siempre es que se financie con cheque o como cualquier otra fórmula la educación religiosa. Ese es el fondo del asunto. Y la no religiosa. La religiosa. Y no existe el derecho de los padres, no existe. Y no se reconoce constitucionalmente el derecho de los padres a que con dinero público se financie la enseñanza de la religión. O sea, va a ser Cela no, o señor. Alegría la que va a decir la religión está ubicada como un derecho fundamental. La religión en un país pero es que ese es el trasfondo que tenéis. Eso es lo que tú quieres llevar. Yo quiero que los protestantes, pero mira a ver lo que está toda la concertada. Mira dónde está la privada, en su 90% vinculada a enseñanza religiosa. Ese es el asunto. Eso lleva desde Maraval, que era un ministro socialista, por lo menos el mejor ministro socialista. Ese es el asunto de debate, que no existe el derecho a que me pague la educación religiosa con dinero público. Existe el derecho a que me paguen la educación de mis hijos, reconocido como derecho fundamental de los españoles. Como en la fórmula que sea viable. En la fórmula que sea viable para todos. Lo que no existe es el derecho a que me paguen educación religiosa. Ese es el trasfondo de todo este asunto. Esa es la historia de España. Iglesias. O sea, el problema es que la libertad de la que
habla Margallo es una libertad para el que puede pagar. Que el cole lo elija. No, si vais gratis. Déjame hablar. Te estoy diciendo que dejen elegir. Margallo, vuelve al Ágora y vamos a... Da igual, o sea, es como... Por favor, señores, vamos allá. Pero es que si me interrumpes todo el rato, Margallo, es muy difícil razonar. La libertad que vosotros defendéis es la libertad para el que puede pagar, porque a los niños que vienen de familias con menos recursos no les admiten en los coles privados, porque papá y mamá que quieren llevar al niño al colegio privado súper especial no quieren que haya niños gitanos, ni quieren que haya niños que son hijos de migrantes marroquíes, ni de migrantes ecuatorianos, ni de gente de clase obrera en general. Por eso llevan a los niños al privado, porque no quieren que se mezclen con los niños de clase obrera. Entonces no hay libertad. El problema es que lo que algunos quieren es una educación para ricos que se lo pueden permitir, donde el porcentaje de niños rubitos a los que sus padres van a poder mandar a aprender inglés a Irlanda los veranos es el 100% de los alumnos, y encima quieren que la clase trabajadora que paga impuestos les pague ir a esos colegios. El problema es que en la pública tiene derecho a ir todo el mundo. ¿O me vas a decir, Margallo, que en los colegios públicos admiten a todos los niños, independientemente del nivel de ingresos de sus padres? En los privados. Eso, en los privados. Eso es mentira. Eso es mentira. Lo que vosotros estáis defendiendo es que los ricos puedan llevar a sus niños a unos colegios muy especiales para no mezclarse con la gente pobre y que encima los pobres se lo paguen. O sea, es que es una puñetera vergüenza, Margallo. Eso es lo que tú dices que yo defiendo, pero no tiene nada que ver con lo que llamáis libertad de elegir a la libertad de elegir para el que puede pagar. Es como si tú me dices, yo quiero elegir dónde comer. Es como, claro, yo quiero comer en Zalacaín también, Margallo, pero eso a lo mejor tú y yo, con lo que nos paga aquí Aimar, nos lo podemos permitir una noche. Pero la mayor parte de la gente no se puede permitir elegir eso. Gratis. Estamos hablando de otra cosa. Con el dinero de los camareros de Zalacaín cenamos gratis. Venga, hombre. Pero te estoy diciendo que tú puedas elegir la escuela que quieras, sea concertada, no concertada, privada, pública, religiosa, no religiosa, y que no te cueste €1. En Zalacaín te pasan una factura. Claro, aquí no te van a pasar ninguna. La educación privada se ha hecho para eso, para que la pueda elegir todo el mundo, cualquiera, independientemente del lugar del que venga. Venga, ¿la comunidad con menos inversión en educación se puede permitir eso? Pensé que esa es la pregunta. ¿La comunidad con menos inversión en educación se puede de verdad permitir esa deriva de recursos públicos? Carmen, yo eso no me lo sé. Donde no hace falta, José Manuel, pero si es que es un contradios de tal naturaleza. Venga, que nos tenemos que ir a publicidad. Estoy mirando aquí la carta de Zalacaín y ya os digo yo que la cena de final de temporada en Zalacaín no la vamos a hacer. Ensalada de bogavante, 46 pavos. Una ensaladita. Que luego no puedes ni dormir con la digestión. Me llevas a Zalacaín, Margallo. Ahora, lo grave es que no te llevo al bar. Venga, que nos vamos a publicidad. Nos llevas tú como clase mediana. Nos vamos a publicidad, que alguien va a pagar la cena de final de temporada del Ágora. Y no voy a ser yo. Y empezamos a cerrar este lunes 4 de julio, Víctor Olazábal. Y lo cerramos con la última hora sobre el tiroteo en las afueras de Chicago, en Estados Unidos, en el que han muerto al menos 6 personas y hay una treintena de heridos después de que un tirador abriese fuego contra la multitud desde un tejado en un desfile del 4 de julio. La Casa Blanca ha emitido un comunicado en el que Biden dice sentirse conmocionado por lo que ha ocurrido. Dice que es un tiroteo masivo sin sentido y que va a seguir luchando contra la epidemia de la violencia de las armas de fuego. Precisamente la policía está analizando el arma que ha encontrado para intentar dar con el tirador. Y aquí en España preocupa el incendio de nivel 2 en Venta del Moro, en Valencia, que ya cuenta con el apoyo de la UME. Ha hablado el presidente Ximo Puig desde el puesto avanzado. Estamos ante un incendio muy difícil, muy complejo. Las perspectivas para mañana son bastante negativas. Son ya unas 800 hectáreas calcinadas. Esta noche ha ganado Nadal en Wimbledon, se lo hemos contado con Tornadijo a las 10, pero la noticia del día en el deporte, Manu Carreño, buenas noches. Hola, Aimar. Buenas noches. Es la destitución de Pablo Laso como entrenador del Real Madrid de baloncesto, con un cruce muy desagradable, informes médicos, una cosa muy delicada. Sí, el Real Madrid se agarra al suceso que padeció con ese infarto de miocardio. Y no hay que poner ni un pero al informe de los médicos. Claro. Los médicos lo que dicen es, así no nos arriesgamos a tener a un entrenador en el banquillo que pueda sufrir una recaída, un percance o algo más grave. En el trasfondo existe también una relación deteriorada entre Pablo Laso y la directiva del Real Madrid, sobre todo Juan Carlos Sánchez, que es el responsable de la sección de baloncesto. Eso también ha influido en un desgaste que a lo largo de los años ha ido haciendo mella, y digamos que eso, sumado a lo que le ha ocurrido, han acabado con la etapa de Pablo Laso. Sorprendente en el día en el que se ha producido y cómo se ha contado, pero conociendo el trasfondo de lo que venía ocurriendo en las últimas temporadas, no tan sorprendente. Luego a las 11:30 lo contamos. Nos lo cuentas en detalle en El Larguero. Hasta mañana, Manu. Adiós, Aimar. Chao. Y la ropa para mañana, Luismi Pérez. Buenas noches.
Buenas noches, Aimar. Pues en función de la comunidad tendremos que llevar incluso desde la Rebeca hasta casi ir en cueros, porque tendremos bastante calor, por ejemplo, en el centro del país, mañana en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en el Alto Guadalquivir y en la Comunidad de Madrid. Hará más calor que hoy, hasta los 37, 38, algún 39. En cambio, ambiente bastante fresco en las costas de Galicia y en el Cantábrico, donde las nubes seguirán, donde las lloviznas seguirán cayendo también, al igual que en el norte de Canarias. Y atención, Aimar, mañana por la tarde, con las tamborradas que tendremos sobre todo en las montañas del norte y del este del país. Y estos incendios que están activos en el Mediterráneo, como el de Venta del Moro que nos contaba Víctor, ¿cómo pueden evolucionar en las próximas horas? Pues parece ser que hay mejores noticias, pero sobre todo hacia el miércoles, que es cuando en la fachada mediterránea, desde ya la Comunidad Valenciana, el este de Castilla-La Mancha, el sur de Aragón y Cataluña, se producirán tormentas más extensas. De momento mañana, Aimar, habrá que estar pendientes de las tormentas que se van a formar cerca del interior de Valencia, por ejemplo en Venta del Moro, pero que en gran medida lo que van a traer son rachas de viento fuerte, no cantidades destacables de agua. Luismi, hasta mañana. Hasta mañana. Y antes de seguir adelante con el Ágora... ¿Nos suena Miguel Ángel Blanco? ¿Algo? ¿Os acordáis de lo que os he contado del secuestro de Ortega Lara? Sí. 9 días después de liberarle a él, secuestran a Miguel Ángel Blanco. ETA quería demostrar que seguía vigente y en un plazo de 48 horas lo matan. La verdad es que no. Miguel Ángel Blanco no mucho. Nada. Uf, a mí no me suena. A mí sí me suena. Es lo de que hubo una protesta que dijeron que ETA que iba a matarles y salió la gente a la calle. Esto que escuchan es el inicio del podcast Miguel Ángel Blanco, Silencio y Memoria. Es un trabajo de la SER en Euskadi que ha dirigido la periodista de esta casa, Aloña Velasco. Aloña, buenas noches, Gabón. ¿Qué tal, Gabón? Este podcast es un tremendo ejercicio de periodismo y de memoria que recupera la historia de Miguel Ángel Blanco, el concejal del PP en Ermo, asesinado por ETA ahora hace 25 años. ¿Por qué decidiste embarcarte en este trabajo de memoria, Aloña? Bueno, en realidad es un trabajo en equipo, es de toda la redacción de la cadena SER en Euskadi, pero lo que queríamos, Aimar, era fotografiar la memoria o lo que pensábamos que era la memoria. Entonces nos preguntamos, claro, ¿qué saben los jóvenes de hoy en día? ¿Cómo lo han aprendido? ¿Quién se lo ha explicado? Si es que alguien se lo ha explicado. ¿Creen que se debe recordar aquel secuestro y asesinato? ¿Es importante la memoria? Y si es así, ¿por qué es importante? Todas esas cuestiones las pusimos sobre la mesa y a partir de ahí hicimos el recorrido. Es un podcast de 2 capítulos. En el primero, como dices, te centras en qué saben y qué no saben las nuevas generaciones de la figura de Miguel Ángel Blanco, y el segundo capítulo trata sobre todo de la importancia del recuerdo, qué quedó de aquel asesinato cruel, cómo lo cambió todo. Cuentas, por ejemplo, cómo Carlos García y Gonzalo Zorrilla decidieron afiliarse al PP tras el asesinato de Blanco. Después de hacer el podcast, Aloña, una periodista vasca como tú que lleva toda la vida viviendo en Euskadi, ¿qué legado crees que queda después de todo lo que pasó? Bueno, no mucho. La gran mayoría de los adolescentes casi no sabe quién fue Miguel Ángel Blanco. Si lo saben es porque se ha comentado en casa, pero en la mayoría de los colegios no se habla del tema. Hay 10 centros en Euskadi y Aimar donde sí que es verdad que imparten un programa que se llama Erenegun, en euskera significa antes de ayer, y donde explican más o menos quién fue Miguel Ángel Blanco. Pero si nos acercamos a ellos y a ellas, incluso hay cierto temor hablar del asunto. Algunos dicen incluso hay que tener mucho cuidado al hablar de esto, pero me he guiado o me he valido de este formato del podcast porque creo que es muy accesible a los jóvenes, ¿no? El podcast, después de todo, es el audiovisual, es ese formato que permite la comunicación personal de tú a tú, ¿no? La narración de los detalles, el impacto emocional, incluso el desarrollo de esas noticias que se llaman o que llaman los shareables, que son noticias para compartir, para interactuar. Así que eso me ha permitido o nos ha permitido trabajar los sonidos, pero también los silencios. Mira, los que hemos estudiado música, no sé si alguien estará de acuerdo conmigo, pero contamos mucho que el podcast tiene cierta relación con una pieza musical, porque las notas, las palabras, trazan la narración o el discurso, pero es que los silencios son incluso mucho más elocuentes. Y ahí déjame que te cuente algo, más rápido. Mira, quisimos hacer un guiño intergeneracional a las personas jóvenes, a los jóvenes. Y sabes que Miguel Ángel Blanco tocaba la batería en un grupo de música
música que se llamaba Póker. Bueno, ¿qué hicimos? Pues me puse en contacto con una escuela de música y localicé al profesor de batería. Y le dije, mira, es que necesito un sonido de batería, necesito los platillos, la caja, el bombo, las baquetas. Así que esos sonidos que conseguimos de la batería son los que guían el discurso narrativo y al mismo tiempo los que marcan, bueno, los tiempos y la estructura de este podcast. Invito a todas las personas a que se fijen en ese sonido, Aimar. Que se fijen a partir de mañana, desde primera hora de la mañana lo van a poder escuchar en cadenaser.com, en todas las plataformas de podcast y obviamente en Ser Podcast. Y ya por la noche lo escucharemos juntos aquí en Hora 25 a partir de mañana, doña. Gracias. A ti, Miguel Ángel Blanco, Silencio y Memoria, un podcast de Ser Euskadi. Ángel Munarriz, que es analista de este programa, que es periodista de Infolibre, ha publicado este fin de semana un reportaje muy completo que intenta contestar a la pregunta de por qué las zonas más pobres se abstienen en masa cada vez que hay elecciones, en lugar de ir en masa a las urnas para votar a partidos que apliquen políticas que combatan la desigualdad de las que son víctimas esas personas pobres. Se ha visto, por ejemplo, en las últimas elecciones andaluzas, se ha visto clarísimamente. El barrio más pobre de Sevilla, Polígono Sur, la abstención llegó al 90% y, sin embargo, en Los Remedios, que son los más ricos, solo un 25% se abstuvo y el resto fue votar religiosamente. Bueno, eso genera un círculo vicioso, los más pobres se abstienen, la pobreza los aleja de las urnas, los políticos electos no se ven tan urgidos a aplicar políticas que acaben con esa desigualdad y esa desigualdad terminará haciendo que los más pobres vuelvan a abstenerse en las próximas elecciones porque no ven que la política aplique medidas redistributivas que a ellos les venga bien. Básicamente es así, y así en bucle. Realmente es muy interesante el artículo de Munarriz, yo lo recomiendo vivamente. ¿Cómo combatimos esto, Iglesias? Bueno, yo creo que el problema de esto es que esa no participación no es una actitud política, que esa puede ser una actitud muy responsable, digamos, la abstención activa del que por razones políticas decide que no quiere participar. Por desgracia, yo creo que no he podido leer el estudio, pero el hecho de que se participe menos en las zonas más deprimidas tiene que ver con que hay menos instrumentos de educación política y de educación mediática que sí tienen los sectores sociales que disfrutan de condiciones más favorables. Yo recuerdo hacer campaña insistiendo en el hecho de que la despolitización, el plantear el yo soy apolítico, el no me interesa la política, es un discurso enormemente reaccionario que hace fortuna muchas veces en las zonas más deprimidas. Históricamente las organizaciones de la clase trabajadora se ocupaban de una tarea de educación política porque es precisamente en esos sectores donde puede haber muchísimo más desinterés y eso en general tiene una traducción reaccionaria, porque los que tienen mucho dinero y muchos recursos culturales cuentan también con los recursos para saber que la política, si no la haces tú, te la acaban haciendo. Carmen, ¿cómo sumar a la política al Polígono Sur? Y lo que representa el Polígono Sur. Pues mira, yo que conozco ese barrio, porque he vivido en Sevilla mucho tiempo, hoy hemos conocido los datos del paro. En el único territorio donde el paro no ha, decrecido, ha sido en Andalucía. Es el único territorio donde no se ha generado empleo. ¿Se han enterado los que más necesitan trabajo que esto ha ocurrido y que forma parte de la política de Juanma, por ejemplo? Margallo, que te oímos de ¿Y fondo. forma parte de la política de Juanma o se han enterado ya después de que ha pasado el día 19 que había que votar? Yo creo que hay un intento exitoso de jibarizar continuamente la política de manera que genere una especie de estado de ánimo, negativo, con proclamas que son en el casi 100% de los casos mentira, como por ejemplo esto de las rentas medias de las becas aquí. El 4% de los madrileños gana 100.000 euros. El 4%. Entonces vas colocando lentamente falsedades, frases tópicas, estado de ánimo alterado, de manera que, evidentemente, quien menos formación tiene se aleja de todo eso. Es como un lugar en el que a mí no me van a resolver nada, donde yo no entiendo nada, donde es un intento de hacer esto. Esto no pasa por casualidad, porque resulta bastante contradictorio, en el estudio lo dice, que curiosamente conforme las democracias avanzan,
redistribuyen riqueza, la vida mejora, la dignidad de las condiciones de vida mejora, los salarios, los servicios, todo va mejorando, no va a peor, va mejorando. Curiosamente, esa mayoría de clases trabajadoras, que es un sostén fundamental de todo el sistema político, se inhibe. Parece una contradicción. O sea, gracias a que votamos, a que participamos en un sistema político del que somos dueños, mejoramos, y cuando estamos en ese camino, que es el único posible, la política me hace falta para mejorar, yo me retiro. Y es que hay un intento. Cuando se dicen tantas mentiras sobre los políticos, sobre la política, el otro día me iba a dar algo. Hay una especie de, en fin, pequeño sondeíto que dice, ¿quiénes son los que más ganan de España? Dice, los futbolistas y después los políticos. Claro, si tú lo colocas eso y tú vives en el polígono sur, dices, ya se ha acabado para mí la política. Ni de lejos los políticos son de los que más ganan en este país, ni de lejos. Yo conozco a tantos concejales y concejalas matados echando horas por sus pueblos, ganando cero, que dignifican la política más que nadie. Claro, cuando tú colocas eso interesadamente, tú te retiras de ese campo. Margallo. Vamos a ver, es un fenómeno universal que los ciudadanos abrazan la política cuando sienten que se atienden a sus necesidades y se resuelven sus problemas, y pasan de la política cuando creen que ni se atienden a sus necesidades ni se resuelven sus problemas. Eso explica que la abstención sea muy importante en aquellos barrios en que la situación es mucho más dramática que en otros. Eso es evidente. Luego, respecto al tema de Andalucía, hombre, yo coincido mucho con las cosas que dice Carmen Calvo, pero claro, puestos a repartir responsabilidades, es que el Partido Socialista ha gobernado 37 años en Andalucía. José Manuel, Popular lleva 3 años el debate y medio al que ha asistido ha sido duro. Perdona, no te he interrumpido. En medio de una pandemia que ha provocado un aislamiento de casi medieval y que se ha traducido en una caída de todos los índices. Es que a nivel nacional España es el único país de la Unión Europea que no ha recobrado los niveles prepandemia, y eso afecta a todo el territorio nacional. En fin, la explicación a la pregunta es que efectivamente los ciudadanos que sienten que sus necesidades y sus problemas no son atendidos, simplemente pasan de la política, y cuando entran en la política, si es que entran con partidos claramente antisistema. Yo me he pasado, como sabes, una semana entera en Francia antes de la segunda vuelta de las legislativas. ¿Cuáles son los partidos que realmente han tenido un ascenso importante relativo? Marine Le Pen, incluso en los barrios más pobres, y Mélenchon también en sectores menos pobres que los que han votado Marine Le Pen, pero también sectores que se ven desatendidos. Esto es perfectamente lógico, y el problema es, insisto, resolver la situación de esto. ¿Y qué ha provocado la globalización? Una de las consecuencias negativas de la globalización ha sido el aumento de la desigualdad interna. Tú miras todos los índices, el índice de Gini, etcétera, y ha aumentado la desigualdad claro, esto es algo que ellos dicen, esto no va conmigo, este es un juego en el que yo no tengo por qué jugar porque no voy a ganar nunca. Iglesias. Y cuando juegan van al antisistema, la gente que les promete la tierra de la leche y de la miel sin el menor esfuerzo y para el día siguiente. Es decir, que esos son los partidos populistas. Pablo Iglesias. Las soluciones. Os quería leer un poema de un poeta populista, antisistema. Es Bertolt Brecht, y el poema se titula El analfabeto político. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del pan, de la harina, del vestido, del zapato, dependen de decisiones políticas. El analfabeto político se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Qué actual este poema del antisistema Bertolt Brecht, ¿verdad, Margallo? Sí, te recuerdo que Bertolt Brecht abrazó
una postura política que acabó teniendo que poner un muro para que la gente no escapase de ese paraíso hacia el otro, no para lo contrario. Le cita la patronal, equivocándose. El otro día Garamendi decía ese poema de Bertolt Brecht, primero se llevaron a los comunistas, que no era de Bertolt Brecht, no era de Bertolt Brecht, era de un pastor luterano. Sí. Pero quiso citar a Bertolt Brecht. Pero yo creo que hay un intento. En cualquier caso, comparar la persecución nazi. Por eso, con la persecución a la COE. La persecución fiscal. Pero yo creo que hay un intento, que lo he tratado de comentar. Creo que hay un intento para derechizar a la sociedad, hay un intento de que esas clases no participen. Y eso es una estrategia meditada, trazada, que instintivamente sale de determinados medios. Hay un intento de sacarlos de ese circuito, de sacarlos del circuito del que sean conscientes de lo que representa su fuerza electoral. Y eso es una estrategia, porque para que se produzca el crecimiento de esos partidos de ultraderecha, como comentaba José Manuel, en el caso de Francia, hay un intento de desmovilizar al otro campo como sea. Y eso se hace, repito, ofertando la política como algo deleznable, a los políticos como gente corrupta, taimada. Hay un intento de deteriorar eso, porque... Y es mentira. Los políticos, los que tenemos cargos públicos, la diferencia que tenemos con otro grupo humano, además de tener evidentemente un cargo que no es tuyo, que es de los ciudadanos y que está evidentemente para el trabajo del bien común, es que nuestro trabajo es absolutamente expuesto. Nos ven cómo debatimos, cómo discrepamos, cómo nos enfadamos, nuestros patrimonios son publicados, lo que tenemos. Eso no pasa con otros grupos humanos. No sabemos qué ganan los médicos y las médicas que tienen grandes responsabilidades en los hospitales. No sabemos lo que ganan los CEOs. Cuando nos enteramos nos quedamos para atrás. No sabemos lo que ganan los grandes y las grandes periodistas. No sabemos lo que pasa en esos mundos y cómo se llevan y cómo se compiten entre ellos y qué duros son todos esos espacios, que también lo son, ¿no? Entonces, somos el único grupo humano que estamos abiertos. Y es lógico que lo estemos, porque nuestros cargos no nos pertenecen. Nos pertenecen el tiempo que los tenemos de manera vicaria para trabajar por los ciudadanos. Esa es la única diferencia. Entonces, hablar de eso mal todo el día, para que no haya chicos y chicas jóvenes que quieran militar en los partidos, asumir los cargos y que sean de los mejores posibles, es lo que a mí me produce mucha desazón. Y que hay una estrategia para que eso ocurra. Fugaz, Margallo. Vamos a ver, hay una frase de Juncker. Bueno, Bertolt Brecht recibió el premio Stalin de la Paz en el año 1954, lo digo para ir anotando de qué va esto. Hay una frase de Juncker que dice, y estamos en una crisis institucional y económica que Juncker, Jean-Claude Juncker, muy dura, que dice, sabemos lo que hay que hacer, pero no sabemos lo que hay que hacer para ganar las elecciones después de haber hecho lo que había que hacer. Y es verdad que en estos momentos hay mucha gente que cree que no estamos sabiendo dar solución a sus problemas y por eso se distancia de la política y al final acaba diciendo son todos iguales o ninguno resuelve mis necesidades. Venga, seguiremos con este debate. Seguiremos con este debate. O estamos tocando el violín. Punto y para Carmen Calvo, cuanto más aumenta la participación, desde luego en Andalucía, últimas elecciones, mejor es el resultado del Partido Popular. Punto y 25. Señores, punto y 25. Soledad Gallego Díaz. El anticiclón de las Azores, que modula buena parte de la climatología en España, pero también en el resto de Europa y en la costa este de Estados Unidos, se expande e intensifica, dicen los expertos, lo que quiere decir que llueve cada vez menos. Si alguien se conecta con Euronews, lo primero que oirá cada día es que la sequía amenaza las cosechas y el agua potable en el Valle del Po, que está agostando todo Portugal y que seca tanto los pantanos españoles que surgen pueblos anegados hace décadas. Pero también que en Corea del Norte la penuria de las cosechas lleva a convertir oficinistas en labradores improvisados, que en Irak la falta de agua ha hecho visibles los restos de una ciudad que estaba sumergida por un río hace 3.000 años y que en California estiman que sufren la peor sequía desde que empezaron a llevar la cuenta allá en 1895.
No hace falta recurrir al Servicio Meteorológico Mundial para saber que al sur de Marruecos los ríos están secos. Aceptemos por lo menos que dejar a su suerte a los subsaharianos que están abandonando sus países de origen y se lanzan como pueden hacia el norte es una gran crueldad. Las cosas son así. En África hay una sequía larga y severa, peor que la española, peor que la europea, peor que la americana, y miles de personas, las más fuertes, piensan en emigrar. Negarse a ver esa realidad no servirá para nada, sino para aumentar la tragedia. Las cosas son así. Vienen así. Punto y 25. Margallo, Calvo, Iglesias, antes que hablábamos de Zalacaín, mira, os voy a hablar de una cena que porque no está siendo en Madrid, pero si no, podría ser perfectamente en Zalacaín. Una cena que está sucediendo en Barcelona ahora mismo. Manu Carreño, buenas noches. Hola, Aimar, entre el presidente del Barça, Joan Laporta, y Jorge Méndez, representante, entre otros, de Cristiano Ronaldo, que hoy debería haberse presentado en su primer día de pretemporada con el Manchester United. En ese día se han presentado todos los jugadores del United, menos uno, Cristiano Ronaldo. Hay quien dice que incluso Cristiano Ronaldo podría acabar en el Barça. Mira cómo dejas el cebo en el aire, ¿eh? Ahora, claro, ahora no se pueden perder el larguero, ¿no? Claro. Señores, hasta mañana. Descansen. Adiós. Gracias. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.